El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo llegó Jesús a la orilla del mar de Galilea. Subió al monte y se sentó. Acudió a él mucha gente que llevaba consigo tullidos, ciegos, lisiados, sordomudos y muchos otros enfermos. Los tendieron a sus pies y él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaban al Dios de Israel. Jesús llamó a sus discípulos y les dijo: me da lástima a esta gente, porque llevan ya 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos le preguntaron: ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Jesús les preguntó: ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron: 7 y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentaran en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados, y habiendo dado gracias a Dios, los partió y los fue entregando a los discípulos, y los discípulos a la gente. Todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siempre encontramos a Jesús rodeado de una gran muchedumbre. La gente misma percibía el corazón de Jesús. Querían escucharlo, querían tocarlo, querían estar con Él. Aunque a lo mejor no entendían mucho, sí sentían. Sentían la divinidad de Jesús. Sentían la bondad, la ternura. Su palabra era capaz de saciarles el corazón, de sanar su alma y su cuerpo. Dice el texto que Jesús subió al monte y se sentó, y acudió a él mucha gente que llevaba consigo a tullidos, ciegos, lisiados, sordos y muchos hombres y muchos otros enfermos. ¿Puedes tú imaginar lo que pasó en aquel día? Cómo los enfermos de diferentes enfermedades eran sanados, eran liberados. Ha de haber sido algo glorioso, algo poderoso. Cómo Jesús curaba a uno y luego curaba a otro. La alegría, el gozo, el estupor, la maravilla, el aplauso. Qué maravilloso. Jesús hace esto, hizo esto, y si lo sigue haciendo, siempre que haya fe, siempre que demos el ancho en la fe, Jesús podrá hacer grandes cosas. Jesús es el Mesías, es el mismo ayer, hoy y siempre, lo dice la carta a los hebreos, ayer, hoy y mañana. Si Él lo hizo hace 2000 años, lo ha hecho a lo largo de la historia, Jesús lo puede hacer hoy. Y encontramos testimonios de personas curadas, sanadas, liberadas, como en aquel tiempo, porque Jesús es el Mesías. Dice, se los tendieron a sus pies y Él los curó. La gente se llenó de admiración al ver que los lisiados estaban curados, que los ciegos veían, que los mudos hablaban y los tullidos caminaban, por lo que glorificaron al Dios de Israel. Todos los signos, prodigios y maravillas nos han de llevar a glorificar a Dios. Dios desea nuestra curación.
pero todo va enfocado a que conozcamos a Dios, a que amemos a Dios, a que sirvamos a Dios. Dice el texto que estuvieron 3 días con Jesús. Un retiro de 3 días. Imagínate la multitud que acudió a Jesús. Ojalá que en estos tiempos las multitudes siguiesen viniendo a Jesús, a encontrarse con Jesús, a amar a Jesús. A veces encontramos la multitud en torno, ¿verdad?, a personajes, artistas, en torno a algún deporte, sí, en torno a otras cosas, pero muy pocas veces vemos las multitudes que están en torno a Jesús. Y las multitudes son de Jesús. La humanidad es de Jesús. Él la ha asumido. Le pertenece a Él. Aquí vemos cómo la humanidad está secuestrada por el demonio, por el diablo. Ya lo dice el Evangelio de San Juan, que el mundo entero yace bajo el poder del demonio. Qué importante es que el Evangelio sea anunciado. Qué importante es que la humanidad sea liberada, rescatada del secuestro, de la esclavitud, de la opresión. Y eso solamente lo puede hacer Jesús, nadie más. A través del Evangelio, que es poder para salvar a todo aquel que es capaz de creerlo. No habrá ninguna fuerza que traiga la paz ni la libertad al mundo más que la fuerza del Espíritu Santo, que se encuentra en el anuncio del Evangelio. Y es por eso que el Evangelio ha de ser proclamado, que el Evangelio debe de ser anunciado a todos los rincones de la tierra. Jesús no quería despedir a la gente. Dice, me da lástima esta gente, porque ya llevan 3 días conmigo y no tienen que comer. No quiero despedirlos en ayunas, porque pueden desmayarse en el camino. Los discípulos, al ver lo que Jesús se proponía, dijeron, ¿dónde vamos a conseguir en este lugar despoblado panes suficientes para saciar a tal muchedumbre? Y Jesús les preguntó, ¿cuántos panes tienen? Ellos contestaron 7 y unos cuantos pescados. Para lo que al hombre es imposible, para Dios es posible. Generalmente el hombre siempre se ve bloqueado por su razón. Si no es capaz de poder pensar, ir más allá de su entendimiento, aquello no es posible y no se esfuerza por conseguirlo. En cambio, para Dios, Dios va más allá de la razón. Sí, Dios nos ha dado la razón para poder desenvolvernos en este mundo material. Pero existe algo más que va más allá de la razón y es la vida del Espíritu, es la vida de fe. Así es que Jesús pregunta cuántos panes y cuántos peces tienen. 7 panes y unos cuantos pescados. Después de ordenar a la gente que se sentara en el suelo, Jesús tomó los 7 panes y los pescados y habiendo dado gracias a Dios, los partió y se los fue entregando a los discípulos y los discípulos a la gente. Hermanos, aquello que parece imposible ha de ser puesto en las manos de Dios para que se haga posible. Aquellos pocos panes y peces en las manos de Jesús, con acción de gracias, son capaces de multiplicarse. Porque Dios llama las cosas que no son para que sean. Porque Dios es capaz de dar vida a los muertos. Para Dios no hay imposibles. Curó paralíticos, tullidos, cojos, ciegos, sordos, mudos. Jesús puede también multiplicar. Jesús lo puede todo. Por eso arrójate en sus brazos. Cree en Él con todas las fuerzas de tu corazón. Y Dios obrará y Dios se manifestará poderosamente en tu vida. Jesús alimentó. Dice, todos comieron hasta saciarse y llenaron 7 canastos con los pedazos que habían sobrado. Toda una multitud que se fue reuniendo durante 3 días fue alimentada en el desierto, en lugar despoblado, porque para Dios no hay imposibles. Tú te encuentras en situaciones adversas, difíciles, en callejones sin salida. Pon tu necesidad en las manos de Jesús y da gracias. Alaba a Dios, glorifica a Dios, porque siempre Dios tendrá la última palabra. Dios tendrá la última palabra.
Pongámonos en sus manos, en cada problema, en cada necesidad, en cada situación, que Dios nos ayudará a que salgamos adelante. Que Dios te bendiga, hermano, abundantemente. Bendiciones a donde quiera que llegue este evangelio, que seas tocado. Que Dios cure tus dolencias, tus enfermedades. Que Dios te dé la vista. Que Dios te haga escuchar, te haga hablar, te haga caminar. Que Dios te dé la salud y la paz. Amén, amén, amén.